estamos en esta grabación dándole gracias a Dios por el don de la vida, buscando el bien de todos. Queremos que todos se despierten, o sea, el trabajo también quiero, aquí en la comunidad les estoy hablando mucho del despertar frente a esta realidad o a este mundo que de alguna manera sabemos que hay muchos engaños, hay muchas mentiras, pero no nos podemos quedar solamente con pensarlo, sino qué vamos a hacer, qué estamos haciendo para poder cuidarnos. Entonces, despertar y cuidarnos. Y también otro paso es que vamos a hacer para este despertar, como de nuestra conciencia frente a este mundo que estamos viendo por todos los ámbitos, por todas las realidades, por todas las esferas. Y ya hemos hecho grabaciones con respecto a todo lo que está pasando en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des conocimiento, que nos des sabiduría para poder actuar, para poder hacer tu santa voluntad. También los que somos devotos a la Santísima Virgen María, que nuestra Reina del Cielo nos ayude y nos proteja en esos tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, este domingo pasado, en la liturgia, tuvimos a San Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice el Señor, la realidad del reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Entonces, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongan atención, el fin de semana estuvimos en esta predicación. El Señor nos dice primero, Jesús, que hay un reino, o sea, hay una eternidad, es una realidad, o sea, las verdades eternas. En nuestra Iglesia Católica, las verdades eternas es lo que sigue, o las postrimerías. ¿Qué es lo que se sigue? Entonces, dice Carta a los Hebreos inmediatamente, y dice Jesús también en el Evangelio, que inmediatamente uno muere, ya hay una sentencia. En Lázaro, pues es recogido por los ángeles y el rico de Pulmón es enterrado. En Carta a los Hebreos dice, inmediatamente uno muere, comienza el juicio. Entonces son verdades eternas y trascendentes. Hablamos entonces de una muerte, cada uno de nosotros, hay un juicio. Después del juicio, las almas pasan según el estado de su alma a un purgatorio, a purificación. Muchas personas dicen que no existe el purgatorio. También son temas y temas para grabar, pero el alma debe ser purificada. Eso aparece también en la palabra de que nosotros seremos pasados en 1 Corintios 6, todos seremos pasados por fuego. Eso entonces es otra realidad. Malaquías 3, Dios vendrá como fuego. Entonces ya eso es parte de lo que tenemos que saber. Y después seguiría las almas buenas, irían después a un paraíso. Antes de ir al cielo, el Señor ha revelado a místicos que el paraíso se perdió. En Génesis ese paraíso se perdió, pero se recupera cuando las almas vuelven al paraíso. O sea, están recuperando el paraíso después de la purificación o santidad. Y Apocalipsis dice al final que vendrá el segundo juicio, que ya todas las almas van a pasar donde Dios, y ya desaparecerá purgatorio, incluso el infierno, todo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la eternidad es realmente para las almas buenas.
el purgatorio va a desaparecer. ¿Por qué? Porque termina la purificación. Entonces, el sentido común nos dice todo esto. Si utilizamos el sentido común y la revelación en manifestaciones, un purgatorio no es para siempre. El infierno incluso dice al final que la puerta al infierno se cerrará. Y ahí queda como un pensamiento de, bueno, el infierno se va a cerrar la puerta. Y también hablamos de las almas. ¿Qué va a pasar con las almas de los condenados? Eso es algo que impensable. Nuestra mente no alcanza a dimensionar esos misterios, pero sabemos que hay cosas trascendentes. Entonces, y la explicación que hace el Señor con esa palabra es de acerca de los ángeles, tiempos finales, el engaño, el diablo y todo eso. Entonces, pero yo quiero enfocarme, porque el tiempo siempre es corto, hacia qué. O sea, ese reino de los cielos, entonces se parece a un hombre que sembró la buena semilla, que es el Hijo de Dios, dice la explicación, dice Jesús, en el campo. Mientras la gente dormía, esa explicación, eso hay que decirlo. Dormir es qué? Es cuando nos separamos de Dios, cuando estamos en diferentes formas de vida sin Dios, alejados de su voluntad o en el pecado. Entonces, tenemos que tener muy claro que ¿cuál es el engaño? El engaño es el mundo. ¿Y en qué estamos engañados? Y yo lo decía entonces, se lo digo a ustedes, mucho es los medios tecnológicos y la más media, internet, las películas, la música, incluso hasta el mismo deporte, porque la gente es fanática al deporte, los juegos, todos los entretenimientos, todo, la gente está buscando, la gente está dormida, el mundo está dormido, los vicios, que eso ya es también tema de siempre, de toda la historia, el trago, los bailes, todo, te lleva a alejarte de tu alma está dormida, mientras el enemigo, que es el diablo, siembra la cizaña en medio del trigo y se marcha. Claro, lo que hace es Dios crea, pero el enemigo está sembrando el mal. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, el despertar. Despertar es tomar conciencia. Es eso. Yo tomo conciencia, está el bien y el mal. Debo tomar una decisión. Pero yo tengo que despertar. Entonces, ese despertar significa darme cuenta que el mal me puede destruir a mí. Es eso. O sea, cuando yo tomo conciencia de que los vicios, todo aquello que no es de Dios, que me alejan de Dios, que estoy haciendo, que estoy en el mal. Hay personas que eh, dicen que van a misa, rezan, oran, rezan el rosario, pero no están cumpliendo los mandamientos ni los sacramentos. Hay personas que están, y hay 10 mandamientos, y hay fornicación, y hay adulterio, y hay mentiras, y hay envidia, y hay idolatría. Las personas dicen que están con Dios, pero no van a la iglesia, no oran, no rezan, no se congregan. Entonces, todo esto es una situación de qué, de que la gente hoy en día no está entendiendo y hay una especie de realidad todavía peor. En el mundo se está rechazando completamente lo de Dios. Y en Italia y en otros países, si hacemos una investigación, el porcentaje de ateísmo es impresionante y está creciendo. Creo que en Italia irá hacia el 40% del ateísmo. Ya no creen en Dios. ¿Cómo será el porcentaje en cada país? ¿Cuántos van a las iglesias? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias anticatólicas? Anti-Dios. ¿Cuántas iglesias que ya no practican una religión con Dios o el religare, sino que ya son iglesias que están en contra de la vida humana?
las agendas, como hemos dicho, agendas mundialistas que están contra la vida humana, contra la familia. Entonces todo eso, el mundo está completamente ajeno porque la cizaña, como dice Mateo 13:24 que estamos leyendo, es eso, la cizaña es como el mal. Entonces, en el mundo se ha sembrado el mal. A saber, entonces, temas sobre temas, la reencarnación, eh, el tema de los planetas interplanetarios, que venimos del cosmos, que venimos del mico, que hay seres reptilianos, cantidades de cosas, el tema de la brujería, los pactos, grupos, etcétera, cantidades y cantidades, todo es la cizaña. Nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que Jesús ha venido a eso, a despertarnos, y nos está diciendo, mientras el hombre duerme, el enemigo va sembrando el mal. Entonces esto nos llama a una vida más cristiana, en repasar nuevamente los mandamientos. Yo los invito a los que me están escuchando, repasen los mandamientos, repasen los sacramentos. Fíjense si ustedes están en unión libre. Hoy en día ya la gente dice que son casados, pero por lo civil y quieren comulgar. Una cantidad de cosas increíbles, no se quieren confesar porque dicen que ya pecado no hay. Ya ni nos han contaminado la cizaña de que posiblemente tampoco hay infierno, de que cada cual vive su propia realidad, de que las personas no son tan malas y no se merecen al infierno. Entonces son temas sobre temas y el mundo está caminando hacia el lugar equivocado. Las películas, por ejemplo, en diferentes productoras muy conocidas, que no voy a decir cuáles, están cogiendo dibujos animados y los están actualizando y están volviendo como a repetir lo mismo de lo mismo, hacer lo mismo, fantasías, cuentos, cantidades de cosas que no son ciertas. La gente está dormida y nosotros tenemos que entonces despertar, aprender a orar, porque es algo que decimos acá en la comunidad muy importante. Una enseñanza es que tú te levantas, o sea, para que despertemos, desde que nos levantemos, ponernos en oración. En el grupo de oración estamos enseñando también, si somos católicos, tenemos la Santísima Trinidad, dirigirnos al Padre, una oración al Padre, el Padre Nuestro, una oración al Hijo, puede ser una oración de la sangre de Cristo o al corazón de Jesús, una oración ya eso es personal, ustedes mismos lo van buscando, al Espíritu Santo, una oración corta al Espíritu Santo, muchas personas ya se lo saben. Ven Creador Espíritu, por ejemplo. Después copiar sus pecados y renunciar uno por uno a este pecado, a este pecado, a este pecado. Y renunciar a los pecados. Si yo renuncio, entonces dejo que el Señor tome parte en mi vida, entonces voy a ir avanzando, tomar conciencia e ir avanzando. Entonces eso también estamos hablando es de despertar. En la iglesia hablamos de vigilias, de ayuno, mortificación, penitencia, compartir, orar, leer, rezar el rosario, venir a la iglesia, ojalá que fuera, si pudiera todos los días o lo más seguido posible. Entonces eso es despertar. La iglesia nos llama a un despertar en el Señor Jesús y en el Espíritu Santo. Entonces estamos en tiempos tan difíciles que la gente está completamente vinculada al mundo por todas las formas, maneras, grupos, tendencias y todo eso. Las ideologías de toda clase. Entonces la educación, todo el supermercado religioso, una persona ya no quiere seguir siendo católica, entonces buscan una iglesia que se acomodan a las iglesias. Entonces no están buscando al Dios Salvador, sino que están buscando iglesias que se sientan bien, iglesias de toda clase. Eso es estar dormidos y no despertar. Entonces Jesús hace 2000 años
deja a los apóstoles, les da unas instrucciones en Mateo 28 y los manda por el mundo entero a predicar el Evangelio, a anunciar la buena noticia. El despertar es en sí tomar conciencia de que Jesús es nuestro Salvador y que ha venido por nosotros y que tenemos una misión aquí en la tierra, una misión de salvación. Cada uno es responsable de despertar primero, de dejarlo todo, romper con todo y empezar a ayudar a otras personas, a su familia primero y a todas las personas que puedan. Eso es despertar. Si no, seguiremos arrastrando nuestras vidas dormidos, porque eso es el enemigo lo que quiere, que la humanidad se pierda. O sea, el objetivo del enemigo, del diablo, es la destrucción de la humanidad. Entonces, mi experiencia, como una grabación hicimos, el enemigo sí existe y nos quiere destruir. Y tal vez a mí me quiso destruir porque él tal vez ya presentido sabía que yo me opongo y resisto frente a todos estos engaños que hay. Entonces, a la experiencia que Dios me ha regalado, me han llevado incluso a mi vida religiosa como sacerdote y anunciar y denunciar y no tener miedo. Entonces, ustedes tampoco tengan miedo, porque el Señor nos va a reclamar. San Pablo decía en una de las cartas: ay de mí si no evangelizo. Mi vida es Cristo, carta a los romanos también, y la muerte una ganancia. Mi vida es Cristo y la muerte una ganancia. Lo podemos buscar en las cartas de San Pablo. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a despertar. No seguir al mundo, sino seguir a Jesucristo. Dios los bendiga. Cuídense de todas las agendas, de todas las ideologías. Y Jesús ha venido por nosotros a salvarnos. Hermanos, despertemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.